Nadie en esa iglesia sabía quién era realmente el hombre de la última banca. Y lo que descubrieron después cambió todo para siempre. Era un domingo común en la parroquia de San Miguel. Yo había llegado temprano, como siempre, y me senté en mi lugar habitual. La misa estaba por comenzar cuando lo vi entrar. Un hombre sencillo, de unos 60 años, con ropa modesta y pasos cautelosos. Algo en él me llamó la atención. No era solo su apariencia humilde, era la forma en que observaba todo, como si cada detalle de esa iglesia fuera sagrado para él. Se sentó al final, en silencio. Juntó las manos y cerró los ojos. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era la razón por la que había venido. El padre Martínez subió al púlpito esa mañana con su actitud habitual. Un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, sotana impecable. Siempre había sido estricto con el protocolo de la iglesia, y eso lo sabíamos todos. Comenzó la misa como cualquier otro domingo. Las oraciones, los cantos, las lecturas. Todo transcurría normal. Pero yo no podía dejar de observar al hombre de atrás. Seguía cada momento de la ceremonia con una atención que no había visto en años. Sus labios se movían en silencio, recitando las oraciones de memoria. Cuando todos nos poníamos de pie, él se levantaba. Cuando nos arrodillábamos, él hacía lo mismo. Era evidente que conocía cada detalle de la misa. Y sin embargo, algo en su presencia incomodaba al resto de la congregación. Las miradas comenzaron. Primero discretas, después más evidentes. Las señoras de la primera fila susurraban entre ellas. Los jóvenes se volteaban a verlo. Incluso los niños parecían curiosos por este visitante inesperado. Pero él no se daba cuenta. O tal vez sí, pero decidía ignorarlo. Mantenía la mirada fija hacia el altar, concentrado en su oración, ajeno al juicio silencioso que se estaba formando a su alrededor. Lo que yo no sabía en ese momento era que estaba a punto de presenciar una de las lecciones más duras sobre la humildad y el prejuicio que he vivido en mi vida. Porque cuando el padre Martínez notó la presencia de ese hombre, todo cambió. Fue durante la primera lectura cuando el padre Martínez lo notó. Sus ojos se posaron en la última banca, donde el hombre seguía en silencio, con las manos juntas y la cabeza ligeramente inclinada. El sacerdote hizo una pausa casi imperceptible en su lectura, pero continuó. Sin embargo, algo había cambiado en su tono. La señora García, que siempre se sentaba en la segunda fila con su familia, comenzó a voltear más frecuentemente. Sus 3 hijos, normalmente inquietos durante la misa, ahora parecían más interesados en mirar hacia atrás que en prestar atención a la ceremonia. Don Carlos, el contador que organizaba las colectas cada domingo, susurró algo al oído de su esposa. Ella asintió y también se volteó discretamente. El murmullo era casi invisible, pero estaba ahí. El hombre de la última banca parecía completamente ajeno a todo esto. Cuando llegó el momento del Evangelio, se puso de pie con el resto de la congregación. Hizo la señal de la cruz en su frente, sus labios y su corazón, siguiendo la tradición al pie de la letra. Pero mientras más perfectamente seguía cada ritual, más incómodos se volvían los demás. Era como si su sencillez fuera un espejo que reflejaba algo que nadie quería ver. El padre Martínez comenzó su homilía. Habló sobre la importancia de la comunidad, sobre pertenecer a la familia de Dios, sobre el respeto en la casa del Señor. Sus palabras, que normalmente sonaban cálidas e inclusivas, ese día tenían un matiz diferente. Nuestra iglesia, decía, es un lugar donde cada miembro conocido de esta comunidad encuentra paz y refugio. La palabra conocido resonó de manera extraña. Aquí, entre nosotros, entre familias que se conocen desde hace años, podemos abrir nuestros corazones sin temor. Yo comencé a sentir una incomodidad creciente.
Las palabras del Padre no eran directamente ofensivas, pero el mensaje implícito era claro. El hombre de atrás seguía inmóvil, escuchando cada palabra con la misma atención devota de antes. Si entendía las indirectas, no lo demostraba. Durante la colecta, algo más sucedió. Cuando la canasta llegó a la última fila, el hombre buscó en sus bolsillos. Sacó unas monedas, no muchas, las contó cuidadosamente y las depositó con una sonrisa tímida. Don Carlos, quien supervisaba la colecta desde el pasillo, notó la modesta contribución. Su expresión cambió. Un gesto casi imperceptible, pero yo lo vi. Era juicio puro. La incomodidad en la iglesia se volvía más palpable. Los susurros eran más frecuentes, las miradas menos discretas. Y el padre Martínez, desde el altar, observaba todo esto con una expresión que no podía descifrar. Cuando llegó el momento de la comunión, pensé que tal vez las cosas se calmarían. La comunión siempre había sido el momento más sagrado de la misa, donde todas las diferencias se desvanecían ante la presencia divina. Pero estaba equivocado. Mientras las filas se formaban para recibir el sacramento, el hombre de la última banca se quedó sentado. No se levantó, no se acercó. Simplemente permaneció ahí, con la cabeza baja y las manos juntas. Y eso fue lo que desató todo. El padre Martínez se detuvo en medio de la distribución de la comunión. Desde el altar, sus ojos se fijaron en la última banca, donde el hombre permanecía sentado. La línea de fieles esperaba, pero el sacerdote no continuó inmediatamente. «Hermano», dijo con voz firme, dirigiéndose directamente a él, ¿no vas a acercarte a recibir el cuerpo de Cristo? Toda la iglesia se volteó. El silencio fue absoluto. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que hasta ese momento habían mostrado paz, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y dolor. «Padre», respondió con voz suave, «no me siento digno en este momento». Su respuesta era perfecta. Era exactamente lo que cualquier católico devoto diría cuando no se siente en estado de gracia para recibir la comunión. Pero el padre Martínez no se conformó con esa respuesta. «En esta iglesia», continuó, «todos los que vienen en paz son bienvenidos, pero aquellos que vienen sin conocimiento de nuestras costumbres tal vez necesiten orientación». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. La señora García se volteó completamente para mirar al hombre. Sus hijos la imitaron. Don Carlos frunció el ceño. Incluso las familias más jóvenes, que normalmente no prestaban atención a estos detalles, ahora observaban con curiosidad. El hombre no respondió inmediatamente. Bajó la mirada y asintió ligeramente. «Por supuesto, padre. Entiendo». Su humildad era genuina, pero yo podía ver algo más en sus ojos. Una tristeza profunda que parecía ir más allá de esta situación específica. La misa continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. Durante el resto de la ceremonia, observé más detalles sobre este hombre misterioso, la forma en que tocaba el rosario que llevaba en el bolsillo, el cuidado con que se arrodillaba, a pesar de que parecía costarle trabajo por la edad, la manera en que sus labios se movían en silencio durante las oraciones, como si cada palabra fuera un tesoro personal. Había algo en él que no encajaba con la imagen de un simple visitante casual. Conocía las oraciones demasiado bien. Sus movimientos durante la misa eran demasiado precisos. Su devoción era demasiado profunda. Este hombre no era un extraño a la fe católica. Todo en él gritaba que había pasado años, décadas tal vez, en iglesias como esta. Entonces, ¿por qué el padre Martínez lo trataba como si fuera un intruso? Cuando la misa terminó, esperé que todo se calmara, que la gente siguiera su rutina dominical normal, saludar al sacerdote en la puerta, conversar un poco en el atrio e irse a casa.
Pero no fue así. El hombre se quedó en su lugar mientras todos los demás comenzaban a salir. Se mantuvo ahí, en silencio, como si esperara algo. El padre Martínez, después de despedir a varias familias en la entrada, regresó al interior de la iglesia. Lo vi caminar directamente hacia la última banca. Mi curiosidad pudo más que mi educación. En lugar de irme, me quedé cerca, fingiendo buscar algo en mi bolsa. «Disculpe», le dijo el padre al hombre. «Me gustaría hablar con usted». «Por supuesto, padre», respondió él, poniéndose de pie lentamente. «Esta es una iglesia familiar. Nuestros feligreses se conocen entre sí. Vienen aquí desde hace años, contribuyen a nuestra comunidad, participan en nuestras actividades». El hombre asintió, esperando. «Usted no es de aquí, ¿verdad?» «No, padre, vengo de lejos». «Ya veo. ¿Y qué lo trae exactamente a nuestra iglesia?» La pregunta sonó más como un interrogatorio que como curiosidad pastoral. El hombre respiró profundo antes de responder. «Necesitaba estar en un lugar sagrado hoy, padre. Necesitaba orar». «Hay muchas iglesias en la ciudad», replicó el sacerdote. «¿Por qué específicamente esta?» Y entonces, por primera vez, vi una sonrisa triste en el rostro del hombre. Porque alguien muy especial para mí me habló una vez de la belleza de las iglesias pequeñas, de cómo en estos lugares se puede sentir realmente la presencia de Dios. ¿Tú qué piensas de esta situación? La respuesta del hombre pareció irritar más al padre Martínez. ¿Alguien especial?, repitió con un tono que no logré descifrar. ¿Y quién era esa persona? El hombre dudó. Por primera vez desde que había llegado, parecía verdaderamente incómodo. Era alguien que ya no está conmigo, padre». «Ya veo», dijo el sacerdote, pero su tono no mostró compasión. «Mire, señor». «Roberto», respondió simplemente. «Señor Roberto, esta iglesia tiene un protocolo. Nuestros servicios están diseñados para nuestra comunidad. Las personas que vienen de afuera, especialmente sin aviso previo, pueden alterar la dinámica de nuestra congregación». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miré alrededor y noté que otras personas también se habían quedado, fingiendo organizar sus cosas, pero claramente escuchando la conversación. La señora García susurraba intensamente con su esposo. Don Carlos movía la cabeza en aprobación a las palabras del padre. Incluso los jóvenes que normalmente salían corriendo después de misa se habían detenido cerca de la puerta. El hombre llamado Roberto asintió con paciencia que me resultaba dolorosa de observar. «Lo entiendo, padre. No era mi intención causar ninguna molestia». «No es que cause molestia», continuó el sacerdote, elevando ligeramente la voz para que otros pudieran escuchar. «Pero comprenda que nuestros feligreses han construido una comunidad aquí. Llevamos años juntos. Nos conocemos, nos apoyamos mutuamente, contribuimos juntos al crecimiento de esta parroquia». Hizo una pausa, mirando deliberadamente la ropa sencilla de Roberto. Cuando alguien desconocido aparece, especialmente alguien que no encaja exactamente con el perfil de nuestra parroquia, puede generar inquietudes. Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno lento. Roberto miró hacia abajo, hacia su ropa sencilla, sus zapatos gastados. Sus manos, que había mantenido juntas todo el tiempo, temblaron ligeramente. «Por supuesto», murmuró. «Debí haberlo pensado mejor». Pero el padre Martínez no había terminado. Parecía haber encontrado una audiencia y estaba decidido a hacer su punto completamente claro. «Además», continuó, «noté que no participó en la comunión. En nuestra iglesia, eso puede enviar señales confusas. Los demás feligreses podrían preguntarse sobre su estado espiritual, su preparación para recibir el sacramento». Escuché a alguien murmurar detrás de mí.
Tenía razón de no acercarse, decía una voz que reconocí como la del señor Mendoza, un comerciante local. Padre, interrumpió Roberto suavemente. Le aseguro que no recibí la comunión por respeto, no por falta de preparación. ¿Respeto? El sacerdote parecía genuinamente confundido por el concepto. No quería presumir, no quería tomar algo sagrado sin estar completamente seguro de que era lo correcto en este momento, en esta comunidad que no conozco. La respuesta era perfecta. Era exactamente lo que cualquier persona verdaderamente devota haría. Mostraba una humildad y un conocimiento profundo de la fe católica que debería haber impresionado al sacerdote. Pero el padre Martínez parecía determinado a encontrar fallas donde no las había. También noté, dijo, elevando aún más la voz, que su contribución en la colecta fue modesta. El aire se volvió más pesado. Sentí como si el oxígeno hubiera sido succionado de la iglesia. Roberto buscó en su bolsillo con manos que ahora claramente temblaban y sacó las pocas monedas que le quedaban. Las contó lentamente, como si cada una fuera preciosa. Es todo lo que tengo hoy, padre, pero se lo doy con todo mi corazón. Vi lágrimas formándose en sus ojos, aunque luchaba por contenerlas. No se trata de la cantidad, mintió el sacerdote, aunque claramente sí se trataba de eso. Se trata del compromiso con la comunidad. Nuestros feligreses contribuyen regularmente porque entienden que mantener esta iglesia, pagar las cuentas, mantener los servicios, todo eso requiere recursos consistentes. Por supuesto que lo entiendo, respondió Roberto, su voz apenas un susurro. ¿Y usted? ¿Está dispuesto a comprometerse con nuestra comunidad, a ser un contribuyente regular, a participar en nuestras actividades, a integrarse apropiadamente? La pregunta era una trampa. Roberto claramente no tenía los recursos para ser un contribuyente regular en el sentido que el padre quería decir. Roberto levantó la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza, confusión y algo que me tomó un momento reconocer. Dignidad herida. Padre, yo solo vine a orar. No busco crear problemas ni comprometer a nadie. Si mi presencia incomoda a su comunidad, puedo irme. Su voz se quebró ligeramente al decir su comunidad, como si hubiera esperado que fuera también la suya. Y eso fue exactamente lo que el padre Martínez quería escuchar. Creo que sería lo mejor, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Comprenda, no es algo personal contra usted. Es solo que tenemos una responsabilidad con nuestros feligreses regulares. Ellos esperan un cierto ambiente cuando vienen a adorar. Escuché murmullos de aprobación detrás de mí. Algunos feligreses asentían. Otros simplemente observaban en silencio, pero su silencio se sentía como complicidad. Roberto asintió lentamente, como un hombre derrotado. Se puso de pie con dificultad, como si cada movimiento le causara dolor físico. Tomó su pequeña chaqueta del respaldo de la banca y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos resonaban en el silencio de la iglesia. Cada uno parecía llevarse un pedazo de su dignidad. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La señora Elena, una anciana de 80 años que siempre se sentaba en la quinta fila y que conocía a todo el mundo en el barrio, se acercó desde donde había estado esperando para hablar con el padre. «Disculpe», le dijo a Roberto con una voz temblorosa. «¿Podría esperar un momento?» Roberto se detuvo, volteándose con una expresión de sorpresa. La anciana lo observó cuidadosamente, entornando los ojos como si tratara de recordar algo extremadamente importante. Se acercó más, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que todos los presentes guardaran silencio. «Usted no es...» comenzó, pero se detuvo a sí misma, sacudiendo la cabeza. «No, perdón. Me pareció que... No, debe ser mi imaginación.
pero juraría que... ¿Sucede algo, doña Elena?, preguntó el padre Martínez con evidente irritación por la interrupción. La anciana siguió observando a Roberto, ignorando completamente al sacerdote. No, padre. Es solo que este caballero me recuerda a alguien. Alguien que solía... Pero no, debe ser coincidencia. Roberto sonrió gentilmente a la anciana, pero yo pude ver el dolor que se escondía detrás de esa sonrisa. A veces todos nos recordamos a alguien, señora. Es parte de la belleza de la humanidad. La forma en que dijo esas palabras, había algo familiar en ellas. Algo que yo había escuchado antes, pero no podía ubicar exactamente dónde. Un ritmo particular, una cadencia especial que despertó algo en mi memoria. La señora Elena siguió observándolo, claramente intrigada. Sus ojos se movían de su rostro a sus manos, de sus manos a su forma de caminar. ¿No trabajó usted alguna vez en...? Comenzó de nuevo, pero Roberto la interrumpió suavemente. Ha sido un placer conocerla, señora. Que Dios la bendiga. Se dirigió hacia la puerta, pero la anciana lo siguió con la mirada, claramente perturbada por algo que no podía identificar. El padre Martínez lo siguió, aparentemente para asegurarse de que efectivamente se fuera. El resto de nosotros nos quedamos ahí, en un silencio incómodo que se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. Yo miré alrededor y lo que vi me perturbó profundamente. La mayoría de los feligreses observaban la escena con una mezcla de curiosidad y aprobación, como si acabaran de presenciar algo necesario y correcto. La señora García asintió hacia su esposo, como diciendo, ya era hora. Don Carlos se veía satisfecho, como si un problema hubiera sido resuelto eficientemente. Pero había otros que parecían incómodos. Una joven madre que siempre llegaba tarde con sus 2 hijos pequeños tenía una expresión de confusión en el rostro. Se veía como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Un hombre mayor que no reconocí completamente, pero que había visto en misas anteriores, movía la cabeza ligeramente, como si no estuviera de acuerdo con lo que acababa de presenciar. Y la señora Elena... Ella seguía observando hacia la puerta, claramente perturbada por algo que no podía identificar. Escuché al padre Martínez en la entrada. Espero que encuentre una iglesia más, adecuada para sus necesidades, le dijo, con un tono que pretendía sonar pastoral, pero que sonaba más como una despedida definitiva. Roberto se volteó una última vez hacia el interior de la iglesia. Sus ojos recorrieron las bancas vacías, los vitrales que creaban patrones de luz colorida en el suelo, el altar donde había estado orando en silencio. Es una iglesia muy hermosa, padre. Espero que algún día pueda albergar a todos los corazones que buscan consuelo, sin importar cómo se vean por fuera. Sus palabras resonaron en el espacio como una oración silenciosa. Y con esas palabras, se fue. El padre Martínez cerró la puerta tras él con más fuerza de la necesaria, aparentemente satisfecho de haber resuelto la situación. Pero yo me quedé ahí, con una sensación extraña en el estómago. Una mezcla de vergüenza, confusión y algo que tardé en reconocer como culpa. ¿Por qué me sentía culpable? Yo no había hecho nada malo. No había participado en la humillación. No había dicho nada cruel. Pero exactamente ahí estaba el problema. No había dicho nada. No había hecho nada. Me había quedado ahí, como un espectador pasivo, mientras presenciaba algo que mi instinto me decía que estaba mal. La señora Elena se acercó a mí. Su rostro mostraba la misma expresión perturbada que había tenido todo el tiempo. ¿Tú también sentiste que había algo familiar en él?, me preguntó en voz baja. Pensé por un momento. Había algo, definitivamente. Algo en su forma de hablar, en sus gestos, en la manera en que había manejado toda la situación con tanta dignidad y gracia. Tal vez, admití, pero no puedo identificar qué.
Yo tampoco, murmuró ella. Pero hay algo importante que se me escapa. El padre Martínez regresó al interior de la iglesia, claramente esperando que el tema quedara cerrado y que todos siguiéramos con nuestras rutinas dominicales normales. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Los grupos que normalmente se formaban después de la misa para conversar sobre la semana, los planes familiares, los chismes del barrio, ese domingo estaban extrañamente callados. Algunas personas se fueron directamente a casa, sin las conversaciones usuales. Otras se quedaron, pero sus conversaciones eran susurradas y breves. Yo me acerqué a un grupo de mujeres que conocía desde hace años. ¿Qué les pareció lo que pasó?, pregunté, tratando de sonar casual. La señora García fue la primera en responder. Era necesario, dijo con convicción. Esta es nuestra iglesia. Tenemos derecho a sentirnos cómodos aquí. Pero él no hizo nada malo, comentó tímidamente la joven madre con los niños pequeños. No se trata de hacer algo malo, replicó don Carlos, que se había unido a la conversación. Se trata de mantener el orden, si empezamos a permitir que cualquier persona entre así como así. «Cualquier persona», repetí, sin poder evitarlo. ¿Te refieres a personas pobres? El silencio que siguió fue incómodo. «No digas eso», dijo la señora García. «No es sobre el dinero, es sobre pertenecer». Pero sus palabras sonaron vacías, incluso para ella misma. ¿Tú estabas de acuerdo con esto? Los días siguientes a ese domingo fueron extraños. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Roberto saliendo de la iglesia. Su caminar lento, sus hombros caídos, la forma en que había cerrado los ojos por un momento antes de cruzar la puerta. El martes fui al mercado y me encontré con la señora Elena comprando verduras. ¿Has pensado más en lo que pasó el domingo?, me preguntó sin preámbulos. No he podido pensar en otra cosa, admití. Ella asintió gravemente. Yo tampoco. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sigo sintiendo que conozco a ese hombre de algún lado. Es como tener una palabra en la punta de la lengua, pero no poder decirla. Caminamos juntas hacia la parada del autobús. ¿Crees que hicimos lo correcto quedándonos callados?, le pregunté. Se detuvo abruptamente y me miró con ojos tristes. No, mija. No creo que hicimos lo correcto. Creo que hicimos lo fácil, que es muy diferente. Sus palabras se quedaron conmigo el resto de la semana. El miércoles, durante la misa de media semana, noté algo diferente en el padre Martínez. Parecía incómodo. Su homilía fue sobre la compasión y la inclusión, temas que normalmente manejaba con naturalidad, pero ese día sonaba forzado. Como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de algo. Después del servicio, me acerqué a él. «Padre, ¿todo está bien?», dudó antes de responder. «¿Por qué lo preguntas?». Se veía preocupado durante la misa. Suspiró profundamente. ¿Tú crees que actué correctamente el domingo?». La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que él mismo cuestionara sus acciones. ¿Qué quiere decir? Con el hombre que vino. Roberto, ¿crees que manejé la situación apropiadamente? Pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Qué piensa usted? Se quedó callado por un largo momento. He estado orando por claridad, admitió finalmente, y no he recibido la paz que esperaba. El viernes recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi hermana Carmen, que vive en la Ciudad de México. ¿Viste las noticias?, me preguntó sin saludar. ¿Qué noticias? Sobre Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con él? Está muy enfermo. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas, tal vez días. Su familia pidió oraciones. Dejé caer el teléfono. Chespirito. Roberto Gómez Bolaños.
Roberto. El hombre de la iglesia se llamaba Roberto. Con manos temblorosas, marqué el número de la señora Elena. Elena, ¿viste las noticias sobre Chespirito? ¿Qué noticias? Preguntó, pero pude escuchar en su voz que ya sabía hacia dónde iba esto. Está muy enfermo. Carmen dice que... Roberto, susurró. El hombre del domingo se llamaba Roberto. Elena. Dios mío, ¿y si...? No, no puede ser, es imposible. Pero ambas sabíamos que ya no creíamos que fuera imposible. ¿Qué hacemos?, preguntó. No sé, tal vez es solo coincidencia. Una coincidencia que un hombre llamado Roberto, con esa forma especial de hablar, con esa humildad, aparezca en nuestra iglesia justo cuando Chespirito está... No pudo terminar la frase. Esa noche no pude dormir. Recordé cada detalle de ese domingo. La forma en que Roberto había dicho, a veces todos nos recordamos a alguien, es parte de la belleza de la humanidad. Esas palabras, ese ritmo, esa sabiduría simple pero profunda. ¿Cuántas veces había escuchado palabras similares saliendo de la boca del Chavo del Ocho? ¿Cuántas veces Chespirito había expresado exactamente ese tipo de filosofía humilde y hermosa? Y nosotros lo habíamos echado de la iglesia. Si era él. Si realmente era él. Habíamos echado a uno de los hombres más queridos de México, de nuestra pequeña iglesia, porque su ropa era demasiado sencilla, porque no tenía suficiente dinero para la colecta, porque no encajaba con nuestros estándares. La posibilidad me llenó de una vergüenza tan profunda que me dolía físicamente. Pero aún no tenía certeza. Aún había esperanza de que fuera solo una coincidencia cruel. Esa esperanza se desvanecería completamente al día siguiente. El sábado por la mañana, el teléfono sonó temprano. Era la señora Elena y su voz temblaba. «Tienes que venir a mi casa. Ahora». «¿Qué pasa?» «Encontré algo importante. No puedo decirte por teléfono, pero tienes que verlo». Llegué a su casa en menos de 20 minutos. La encontré en su sala, rodeada de álbumes de fotos, recortes de periódicos y revistas viejas esparcidos por toda la mesa de café. «Siéntate», me dijo, claramente nerviosa, «y prepárate». Tomó una revista amarillenta de los años 80 y la abrió en una página específica. Era una entrevista con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En la foto aparecía vestido casualmente, no con los trajes elegantes que usualmente llevaba en las ceremonias oficiales. Vestía una camisa blanca simple y pantalones oscuros, exactamente como el hombre de la iglesia. «Mira la fecha», dijo Elena, señalando con el dedo tembloroso. La entrevista era de 1987. En ella, Chespirito hablaba sobre sus valores, su fe, su amor por la gente sencilla. Pero lo que realmente me impactó fue una frase específica que había subrayado con marcador amarillo. «Creo que las iglesias pequeñas son lugares especiales. En ellas puedes sentir realmente la presencia de Dios, porque no hay distracciones, no hay pretensiones, solo fe pura». Las mismas palabras, casi exactamente las mismas palabras que Roberto había usado con el padre Martínez. «Esto no es coincidencia», murmuré. Elena volteó varias páginas más y me mostró otra entrevista, esta vez de los 90. Mi madre me enseñó que cuando uno tiene problemas, cuando el corazón duele, lo mejor es buscar una iglesia pequeña y rezar en silencio. Los grandes templos son hermosos, pero en los pequeños es donde Dios escucha mejor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Elena, ¿tú crees que realmente era...?» «Mira esto», me interrumpió, tomando otro recorte. Era una nota pequeña de un periódico local de Acapulco, fechada apenas 2 semanas antes de aquel domingo fatídico en nuestra iglesia. El titular decía:
Chespirito de vacaciones en pueblos pequeños, buscando tranquilidad. La nota era breve, pero mencionaba que Roberto Gómez Bolaños había decidido tomar unas vacaciones discretas, visitando pueblos pequeños del país, buscando reconectar con sus raíces y encontrar paz espiritual lejos de los reflectores. Nuestro pueblo, susurré. Nuestro pueblo es exactamente el tipo de lugar que estaría visitando. Elena asintió gravemente. Y hay más. Sacó un álbum de fotos familiares y lo abrió en una página específica. Esta foto es de la boda de mi sobrina, hace 5 años. ¿Reconoces a alguien? Miré la foto. Era una celebración típica de pueblo, con docenas de personas sonriendo y bailando. Y allí, en el fondo, casi invisible entre la multitud, estaba un hombre de mediana edad que sonreía discretamente desde una mesa alejada. Era él. Era Roberto. Era el mismo hombre que había estado en nuestra iglesia. Mi sobrina trabajaba en televisión en esa época, explicó Elena. Me dijo que él había venido a la boda porque conocía a la familia del novio de alguna manera. Se quedó toda la noche, bailó con las señoras mayores, jugó con los niños, pero nunca quiso ser el centro de atención. ¿Por qué no lo reconocimos entonces? Porque no esperábamos verlo. Y porque, bueno, cuando no usaba sus personajes, cuando era solo Roberto, era diferente. Más callado, más humilde. Nada del showman que veíamos en televisión. Tomé la foto entre mis manos. Efectivamente, sin el maquillaje del chavo, sin los trajes llamativos de Chespirito, sin las luces y cámaras, Roberto Gómez Bolaños era exactamente lo que habíamos visto. Un hombre sencillo, de aspecto común, que podía pasar desapercibido en cualquier multitud. Elena, dije lentamente, si esto es verdad, me interrumpió. Entonces echamos de nuestra iglesia al hombre que le dio alegría a millones de niños, al hombre que dedicó su vida a enseñar valores como la amistad, la honestidad, la humildad. Al hombre que probablemente vino a nuestra iglesia a orar por su propia salud, sabiendo que se estaba muriendo. El silencio que siguió fue absoluto. Ambas entendíamos la magnitud de lo que habíamos descubierto, pero aún necesitábamos confirmación. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Elena cerró los álbumes lentamente. Primero, vamos a verificar. Voy a llamar a mi sobrina. Ella sabrá cómo contactar a alguien que pueda confirmar si Roberto Gómez Bolaños estuvo en nuestro pueblo ese fin de semana. ¿Y si confirman que sí estuvo aquí? Entonces, dijo con voz firme, vamos a tener que decidir qué hacer con esta información. ¿Le decimos al padre Martínez? Le decimos a todo el mundo, respondió sin dudarlo. Porque si realmente echamos a Chespirito de nuestra iglesia, nuestra comunidad tiene derecho a saberlo. Elena, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Si se hace público. Significa que aprendemos una lección que nunca olvidaremos, me interrumpió. Significa que entendemos de una vez por todas lo que significa juzgar por las apariencias. Se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, continuó. No es solo que lo hayamos echado, es que él lo tomó con tanta gracia, con tanta dignidad. Tenía razón. Durante toda la humillación, Roberto nunca había perdido la compostura. Nunca había usado su fama como escudo. Nunca había dicho, ¿saben quién soy yo? Había aceptado el juicio y el rechazo con la misma humildad que predicaba en sus programas. Elena, dije finalmente, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos estar completamente seguras. Porque si nos equivocamos, no nos estamos equivocando, respondió con convicción. En el fondo, creo que ambas lo supimos desde el momento en que se fue. Había algo especial en él, algo que no pudimos identificar entonces.
pero que ahora tiene perfecto sentido. El teléfono sonó en ese momento. Elena contestó, y después de una conversación breve, colgó con una expresión que no pude descifrar. Era mi sobrina, dijo lentamente. Ella puede conseguir la información que necesitamos, pero me dijo algo más. ¿Qué? Roberto Gómez Bolaños fue hospitalizado ayer por la noche. Su estado es crítico. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Si realmente era él, si realmente había sido Chespirito quien había venido a buscar consuelo en nuestra pequeña iglesia, entonces tal vez habíamos perdido la única oportunidad de pedirle perdón. La confirmación llegó 2 días después. La sobrina de Elena llamó con voz temblorosa. «Tía, necesitas sentarte para escuchar esto». Elena puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. Conseguí contactar a alguien del equipo de producción. Roberto Gómez Bolaños estuvo efectivamente en su pueblo ese fin de semana. Se hospedó en el hotel pequeño, cerca de la carretera, bajo un nombre falso, buscando, y cito textualmente, un lugar tranquilo para reflexionar y orar durante lo que podrían ser sus últimos días. El silencio fue ensordecedor. «¿Hay más?», continuó. Preguntó específicamente por iglesias pequeñas en el área. Quería un lugar donde pudiera pasar desapercibido, donde nadie lo reconociera, donde pudiera ser simplemente Roberto, no Chespirito. Elena y yo nos miramos, ambas con lágrimas en los ojos. ¿Hay alguna posibilidad de...? No, tía. Murió ayer por la noche, en paz, rodeado de su familia. El mundo se detuvo. Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. El hombre que había llenado de risas la infancia de millones de niños. El hombre que había enseñado sobre amistad, sobre bondad, sobre la importancia de los valores humanos. El hombre al que habíamos echado de nuestra iglesia porque su ropa no era lo suficientemente elegante. Elena, susurré, ¿qué hemos hecho? Esa tarde convocamos una reunión urgente con el padre Martínez y los principales miembros de la congregación. Cuando les mostramos las evidencias, cuando les explicamos lo que habíamos descubierto, la reacción fue devastadora. La señora García comenzó a llorar sin control. «Dios mío», repetía una y otra vez. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho?». Don Carlos, el hombre que había aprobado tan enfáticamente la expulsión, se quedó completamente callado, con la mirada perdida. El padre Martínez se cubrió el rostro con las manos. «Yo lo eché», murmuró. «Eché a Chespirito de la casa de Dios porque juzgué su apariencia». La joven madre que había parecido incómoda ese domingo habló por primera vez. «Yo quise decir algo. Sentí que estaba mal, pero no tuve el valor». «Todos lo sentimos», admitió la señora Elena, «pero ninguno de nosotros tuvo el valor de actuar». Durante las semanas siguientes, nuestra pequeña comunidad cambió completamente. El padre Martínez comenzó cada misa con una oración especial por Roberto Gómez Bolaños, pero, más importante aún, cambió completamente su forma de recibir a los visitantes. Implementamos un programa para ayudar a personas necesitadas. Removimos cualquier barrera económica para participar en las actividades de la iglesia y colocamos una placa pequeña y discreta en la última banca, la misma donde Roberto se había sentado, que simplemente dice: «Aquí oró un ángel que no supimos reconocer». Pero el cambio más profundo fue en nuestros corazones. Aprendimos que la verdadera santidad no viene con trajes elegantes ni contribuciones generosas. Aprendimos que Dios puede llegar a nosotros en la forma más humilde, más sencilla, más inesperada. Y aprendimos que cuando juzgamos a alguien por su apariencia, no solo le hacemos daño a esa persona, nos hacemos daño a nosotros mismos. Roberto Gómez Bolaños vino a nuestra iglesia buscando paz en sus últimos días, y nosotros le dimos juicio.
Vino buscando comunidad y le dimos exclusión. Vino buscando el amor de Dios y le mostramos el orgullo de los hombres. Pero tal vez, en su infinita sabiduría y humildad, nos dio la lección más importante de todas. Nos enseñó que el verdadero carácter de una persona no se revela en cómo trata a quienes considera importantes, sino en cómo trata a quienes considera insignificantes. Y nosotros fallamos esa prueba. Pero gracias a su ejemplo, nunca la volveremos a fallar. ¿Cómo crees que habrías reaccionado tú en esa situación? Porque al final, todos somos esa congregación. Todos hemos juzgado a alguien por su apariencia. Todos hemos perdido la oportunidad de reconocer la grandeza escondida en la sencillez. La diferencia es si aprendemos de esos errores o si los repetimos. Roberto Gómez Bolaños nos enseñó a reír durante toda su vida. En sus últimos días, nos enseñó algo mucho más importante. Nos enseñó a ser humanos.